So dice la palabra de Dios, hermanos. The word says, Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba, ¿quién? Eliseo. Cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego, la mujer está hablando con su esposo, yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. 2 Kings chapter 4 verses 8 to 10 says the following. One day Elijah went to Shunem, and a well-to-do woman was there who urged him to stay for a meal. So whenever he came by, he stopped there to eat. She said to her husband, I know this man who often comes out of his way is a holy man of God. Let's make a small room on the roof and put in it a bed and table, a chair and lamp for him. Then he came to stay there whenever he comes to us. Amén. So he titulado este mensaje, hermanos, I've titled this message, Un lugar para Dios. A Place for God. Voltea que está con usted Turn to your neighbor y dígale: and tell him, necesitamos we need hacer lugar make room para Dios. for God. Amén. Un lugar para Dios. A place for God. Por favor, ocupe ese lugar. You can take your seats. Un lugar para Dios. Y primero, hermanos, que nada, And first of all, quiero mencionar I want to mention que la palabra, hermanos, that the word tsunamita, Sunam, porque esta es la historia de la mujer tsunamita. because this passage is about this woman who's a Shunem. So, primero que nada mencionar que la palabra tsunamita The word Shunem, no es un nombre propio it's not a name to yourself. de una persona, no es un nombre propio. En realidad, In reality, la mujer tsunamita the woman who's a Shunem se refiere a una mujer refers to a woman que la Biblia that the Bible no registra su nombre, does not register her name, pero que ella vivía but that she lived en una aldea llamada Sunem. in a village called Shunem. Y no registra su nombre. It does not register her name. Hay gente que piensa varias cosas, There's people who think various things. pero yo quiero inclinarme a lo que la palabra de Dios enseña. But I want to side with what the Word of God says. Quiero pensar que no registra su nombre, I want to believe it does not register her porque en name, realidad because in reality, a Dios no le interesa tanto nuestro nombre. the Lord doesn't really care Alguien about what dígame, your por name favor. is. Quiero pensar, hermanos, I want to believe que a Dios no le interesa tanto nuestro nombre. that the Lord is not very interested in knowing your name. A Dios le interesa nuestro corazón. He is more interested in knowing Alguien your puede heart. decir amén conmigo. So, decir en esta hermosa mañana So this morning I tell you que a Dios no le interesa mi nombre, that the Lord is not interested in my name, pero a Dios le interesa mi corazón. but He is more interested in my heart. Y cuando digo que a Dios no le interesa mi nombre, And when I say He's not worried about my name, es porque la palabra de Dios it's because the Word a itself mí me enseña shows me que Dios tiene un nombre preparado para mí He has a name prepared for y un me, nombre preparado para usted. and a name prepared for you as well. Claro que nuestro nombre tiene que ser declarado el día que nos bautizamos Of course, our name is declared when we para are que nuestro nombre sea baptized, escrito en el libro de la vida. so that our name is written in the book of life. Pero Dios no necesita de un nombre But the Lord is not interested in the name para identificar quiénes son sus hijos. to identify who His Alguien children dígame conmigo, are. por favor, hermanos.
Entonces, en base a eso, hermanos, So based off of that, decir que a Dios no le interesa tanto mi nombre, to say he is not very interested in my a Dios le name, interesa mi corazón. he is more interested in my heart. Y lo digo porque la palabra de Dios dice, hermanos, And I say it based off of the scripture. en Apocalipsis In 2:17, Revelations mire lo 2:17, que dice la palabra de Dios. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea, Dios lo que dice a la iglesia. El que venciere daré a comer del maná escondido. Y luego dice, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Revelations 2:17. Whoever has ears, let him hear what the Spirit has to say to the church. To the one who is victorious, I will give some of the hidden manna. I will also give that person a white stone with a new name written on it, only known by the one who receives it. Amén. Entonces eso, hermanos, Therefore, nos da a entender this gives us to que Dios nos understand tiene preparado un nuevo nombre. that the Lord has a special name Y for que a Dios us. no le interesa tanto si yo me llamo Fernando, He is not very interested on my name, Fernando, pero a Dios le interesa cómo está mi but corazón. he is more interested in my heart. Con todo respeto decirle en este día, hermano, hermana, With all due respect, amigo que me acompaña, our visitors and a brothers, Dios no le interesa tanto su he nombre, is not very interested in your le name. interesa su corazón. He is more interested in your ¿Cómo heart. está su corazón? How is your heart? ¿Cómo vive en su How do you corazón? live in your heart? ¿Cuánto ama a Dios en su How much do corazón? you love God with your Él heart? sabe que yo y usted estamos en este lugar, en esta casa de He oración. knows that we are here today. Y a Él no le interesa cómo nos llamamos, He is not interested in your pero a Él le name, interesa nuestro corazón. but he is interested in your Por heart. eso el libro de Proverbios, That's hermanos, why the book of Proverbs nos dice la palabra de Dios: tells us, dame, hijo mío, tu corazón, give me, O son, your y heart, que tus ojos se deleiten en mis caminos. that your eyes delight on my way. Dios no nos dice, dame tu nombre. He doesn't say, give me your name. Dios no nos dice de qué apellido He doesn't perteneces. ask what's your heritage. Dios nos dice, dame, hijo mío, tu corazón, He tells us, give me, O son, your y que heart, tus ojos se deleiten en mis caminos. and that your heart and your eyes delight on my ways. Es interesante, I hermanos, find it interesting porque unos años because antes, some years prior, el profeta Elías, hermanos, Prophet Elijah, él pensaba que se había quedado solo, he thought he was left alone, que no había ningún adorador fiel a Jehová, that there was no faithful worshiper to que God, solamente probable él había quedado. that it was just him who was left. Pero si se recuerdan de la semana pasada, hermanos, But if we recall last week, leí la escritura I read the passage de que Dios le contesta, hermanos, a Elías, that the Lord y responds le to declara a Elijah, Dios a Elías and he declares to Elijah que había 17,000 that hombres there were 7,000 men que no habían doblado su rodilla a Baal. who had not worshipped or bowed Y before yo quiero Baal. pensar, hermanos, And I want to believe que esta mujer y este hombre that this woman and son man parte de los que no doblaron sus rodillas a Baal. are part of those who did not Y yo worship quiero Baal. pensar en esta hermosa tarde, hermanos, And I want to believe this que aquí hay morning un grupo de hermanos y de hermanas that here today there's a group que no están dispuestos a doblar su rodilla a Baal. who are not willing to Alguien puede worship darle gloria a Dios a Baal. nuestro Padre Celestial, hermanos. En esta historia, In hermanos, this passage, el profeta Eliseo the prophet Elijah representa a Dios. represents God. Voltea con el que está a un lado y dígale, Eliseo representa a Dios. Turn to your neighbor and let him know Elijah represents Y la God. mujer sunamita, hermanos, And the Shum y su woman esposo representan and her husband represent a todos aquellos all those que desean con su corazón who desire with all their heart tener a Dios en sus to hogares. have God in their homes. No todos desean tener a Dios en sus hogares. Not everybody desires that. No todos desean la presencia de Dios en su hogar. No, not everybody desires Me His atrevo a presence. decir aún, hermanos, I dare to say, que aunque hay muchos que muestran aparentemente although there's some that appear querer tener a Dios en su hogar, wanting to have God in their heart or Dios no life, está en su hogar. He is not there. Porque cuando Dios está en el hogar de alguien, Because when God is in somebody's home, la vida de ese alguien cambia. that person's life La vida de ese changes. matrimonio cambia. That relationship and La marriage vida de ese hogar se changes. transforma. That family is transformed. Entonces decirlo con todo respeto, hermanos, Therefore, I tell you with all due respect, necesitamos la presencia de Dios en nuestro hogar. we need the presence of the Lord in our Necesitamos la house. presencia de Dios en nuestra familia. We need His presence in our Y life necesitamos la presencia de Dios en nuestro matrimonio. and in our
marriage as well. Esta mujer y este hombre, This hermanos, woman and man, desearon la presencia de Dios en su hogar, they hermanos. desired the presence of the Lord in Y their fueron home. de los que no se doblaron ante Baal. And they were not those who bowed So, en before esta historia, Baal. hermanos, So in this passage, Eliseo representa a Dios. Elijah represents God. Y la mujer sunamita y su esposo And this Shun woman and her husband representan a todos los que tienen el deseo en su corazón represent all of those who have that desire de que Dios more en su casa, en sus that vidas. the Lord dwelled in their house Le or their pregunto en life. esta hermosa tarde, hermanos, I ask you today, ¿habrá alguien en este lugar is there somebody in que this house todavía that still apasionadamente passionately desea tener a Dios en su casa? desires to have the presence of the Yo no Lord sé in si their usted me home? está escuchando lo que estoy preguntando. ¿Habrá alguien en esta tarde, Is hermanos, there somebody this morning que todavía, that hermanos, still apasionadamente passionately desea tener, hermanos, desires to la have presencia de Dios en su hogar, the hermanos? presence of the Lord in their Que no house? se nos haga una costumbre solamente, hermanos, Let it not become a custom. venir a la iglesia, Come hermanos, to church, presentarnos a la iglesia, present ourselves in church, ponchar una tarjeta como si fuéramos un trabajo, punch in like if it was a job. pero sobre todas las cosas, But above all hermanos, things, que nuestro hogar está invadido de la presencia de that our homes Dios. be invaded with the presence of the Lord. Yo no sé usted, hermano, I don't know hermana, about you, pero yo deseo que Dios more en mi casa. but I desire that the Le Spirit puedo dwell in dar my house. testimonio, hermano, I can testify que el today día en que mi hogar cambió, that hermanos, the day that my house que el changed, día en que mi vida cambió, hermanos, the day that my life que el changed, día en que mi matrimonio cambió, hermanos, the day my fue cuando le marriage di la changed, bienvenida a Dios en mi hogar. is when I welcomed His Alguien presence dele in my gloria a Dios en house. esta hermosa tarde, hermanos. Por eso le pregunto en esta hermosa tarde, hermanos, That's why I asked this morning, ¿habrá alguien apasionado todavía is there somebody que passionate desea tener la presencia de Dios en su hogar? that desires to have His presence in their Mira, house? esta mujer, hermanos, This woman, de seguro podía mirar la unción del profeta, hermanos. she likely could see his anointing of this man Porque si Elijah. miramos la palabra de Dios, Because we hermanos, see the scripture. esta mujer dice la palabra de Dios This woman tells us que invitaba al profeta that she invited Elijah cada que venía a la aldea donde ella estaba. every time he walked into that village. Ella lo invitaba al profeta para que entrara a la casa a comer. She invited him and hosted him to her house. Entonces decir con esto, hermanos, Therefore, I tell you que esta mujer de seguro that this woman podía mirar could see la unción de Dios que este hombre tenía. the anointing that this man had Por of the eso le estoy Lord. diciendo que en esta historia, That's why I hermanos, say that in this story, Eliseo representa a Dios. Elijah represents God. Esta mujer podía mirar la unción de este hombre. This woman was able to see the Esta mujer anointing. podía mirar la presencia de Dios que estaba en este She hombre. could see the Spirit of God in this man. Y aunque ella y su esposo, hermanos, And although this woman and her husband ya lo habían invitado a comer en algunas had ocasiones, already invited him many times, no era suficiente para ella. it was Alguien still dígame, por favor, insufficient hermanos. for her. Ella deseaba tener un lugar para que este hombre posara. She desired to have a place to Ella host deseaba this tener un man. lugar para que la presencia de Dios descansara en su She hogar. desired a place so that the Spirit of the Lord dwelled in her Hay house. mucha gente que se conforma solamente There are many people who are con una satisfied pequeña visita del Señor with a small visit from the presence of God. y se predica un mensaje And they preach a message o se enseña algo or they are taught a y message. se abre el altar para venir al altar And the altar is open. y le pedimos a Dios, Dios, And we ask God, Lord, toca el corazón del visitante, touch the heart of that visitor. toca el corazón del hermano Touch my brother's heart. y miramos al hermano, a la hermana We see the brother and sister. y aún muchas de las veces al visitante And although also visitors, en el altar quebrantado delante de Dios, brokenhearted before the Lord, llorando, crying, derramando sus lágrimas. shedding tears. Es una visita de Dios solamente. It's just a simple Pero visit from cuando the salen de la Lord. iglesia, But when they walk out this regresan a place, su mismo ritmo de vida, they go back to the regular desconectado de life, Dios, disconnected from en la God, ausencia de with Dios. the absence of Y esta God. mujer, And this woman, aunque ya había invitado a Elías, a Eliseo, although hermanos, she'd invited Elijah in the a que past, comiera en su casa, hosted him, no le era suficiente. it was insufficient. Ella deseaba tener un lugar especial She desired to have a special para que place. cuando este hombre de Dios viniera, So when this man of God
God would come, ella tuviera un lugar para que este hombre entrara she would have a place to y host him, pudiera descansar. and he could rest. Porque ella pudo notar, Because hermanos, she was able to notice que la presencia de Dios estaba con él. that the Spirit of the Almighty Alguien God was puede in this darle man. gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Yo le digo en esta hermosa tarde, hermanos, I tell you today, Dios está en este lugar. the Lord is here Y today. Dios no quiere solamente ser un visitante en nuestra casa. He does not desire to be a Yo simple le digo con visitor. todo respeto, hermanos, I tell you with all due respect, Dios no quiere solamente ser un He visitante does not desire to be just a que viene y te visitor toca that comes and touches y you, que se va. and then He leaves. Dios quiere venir, hermano, He wants to come, y que tú le digas, that you tell Him, Dios, Lord, ya no deseo que solamente me visites. I don't desire just a Yo small visit. necesito que mores en mi I hogar. want you to dwell Porque in mi my hogar home. está destruido. Because my house is in Porque mi hogar disarray. es un colapso. Because it is collapsing. Porque mi matrimonio es un desastre. Because my marriage is crumbling. Porque mis hijos son un Because desastre. my children are Yo drifting. necesito más que una visita. I need more than just a visit. Yo necesito que mores en mi casa. I need you to dwell in my Porque yo le puedo house. decir con toda garantía, hermano, And I hermana, can tell you, brother, que sister, la única garantía para que nuestro ambiente that the cambie only guarantee we have for es la change presencia de Dios en nuestra is the casa. presence of the Lord in our Alguien dele house. gloria a Dios en esta hermosa mañana, hermanos. Y esta mujer, hermanos, And this woman le pidió a su esposo asked her husband que pudieran hacer un lugar para el profeta, to prepare a place for this prophet para que el profeta cuando viniera so that when this man came, pudiera descansar. he would have a place to rest. Hermanos, My amigos, brother and sister, quiero que sepan I want you to know que Dios desea that the Lord desires encontrar, hermanos, to find un lugar para habitar en nuestra casa. a place to dwell in our home, Un lugar para habitar en nuestra familia. a place to dwell in our Un family, lugar para habitar en nuestro corazón. a place to dwell in our Te hearts. puedo decir, hermano, hermana, amigo, I can tell you, brother, sister, con toda confianza y sin ningún temor de equivocarme, with all hermanos, certainty, que lo mejor que te puede pasar that the best thing that can ever happen es to you que Dios tenga un lugar en tu casa. is that the Lord has a place in your Es que Dios house, tenga un lugar en tu matrimonio. that He has a place in your Es que relationship, Dios your tenga un marriage, lugar en tu familia. in your family, Es que Dios tenga un lugar en tu vida. in your life. Lo mejor que nos puede pasar, The hermanos, best thing that can happen to us es hacerle un lugar a Dios, is to make a hermanos, place for para God que Dios more con nosotros. so that He dwells with Te us. aseguro, hermano, hermana, And I tell you que si today Dios mora con nosotros, hermanos, that if the Holy Spirit dwells se with podrá us, levantar, hermano, cualquier cosa contra nosotros. any weapon can rise against us. Pero si Dios está con nosotros, But if He is hermanos, with us, Dios tendrá cuidado de He nosotros. will protect us. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Hermano, porque cuando tenemos a Dios en nuestra casa, Because when we have the presence in our cuando house, hacemos un espacio para Dios en nuestro hogar, when we make a place for Him y in our house, permítame decirlo de esta forma, cuando hacemos, hermanos, when we do it, porque Dios, hermanos, because God, no es ese Dios que forza a nadie. He does not force His way. Dice la palabra que Él viene a la puerta del corazón y toca. The Word says that He comes to the heart and Si knocks. alguno abre la puerta de su If corazón, anyone opens, Él entra al corazón. He enters our heart. Pero si alguien no abre la puerta de su corazón, But if nobody opens, Él simple y sencillamente no entra. He simply does not Por force eso His me way atrevo a in. decir, hermano, hermana, That's why I tell you amigo today, visitante, visitor, que si nosotros nos atrevemos, that hermanos, if you dare a hacerle un lugar a Dios en nuestra vida, en to nuestro make hogar, a place for hermanos, God in our life, lo primero que vamos a empezar a experimentar, the hermanos, first thing we will begin to vamos a notice, experimentar una paz, we're going to reflect a peace, una paz diferente, a different type of peace, diferente a la que el mundo da. different from what this world Dice la offers. palabra de Dios, hermanos, The Word of God says que Dios nos da una paz that God gives us que peace sobrepasa todo entendimiento. that overpasses all thoughts. Entonces, cuando yo le hago un espacio a Dios en mi casa, Therefore, when I make room for the la paz Lord, de Dios que sobrepasa todo entendimiento His peace va a invadir mi hogar. invades my home. Y esa paz que antes pensaba
que tenía yo, And that hermanos, peace that I thought I va a ser had suplida por la paz de Dios. will be overruled by the peace Alguien that dele He gloria a gives Dios us en esta hermosa only. tarde, hermanos. Cuando uno hace espacio para un lugar para Dios, When somebody hermanos, makes a place for God, empezamos a experimentar, hermanos, we begin to experience una felicidad a happiness que el mundo no nos puede dar. that this world cannot give us. Una felicidad, hermanos, A happiness, amigos, que el friends, mundo no nos puede ofrecer. that this world cannot A offer. veces pensamos que somos felices Sometimes we think we are happy porque tenemos un buen trabajo. because we have a good job. A veces pensamos que somos felices Sometimes we think we're happy porque tenemos una bonita familia. because we have a beautiful A family. veces pensamos que somos felices Sometimes we think we're por happy cualquier cosa que just obtenemos. for any materialistic. Pero está comprobado, But it is hermanos, confirmed que la única verdadera felicidad que Dios nos puede dar that the only true es la que happiness proviene por medio de Él. is the one that comes through God Entonces, alone. cuando yo le hago espacio a Dios y en mi hogar, So when I make room for God yo in my life, provoco que esa felicidad venga I provoke that the y habite en mi happiness casa. and takes over my Y esa household felicidad tome control de mis amarguras. and assumes control over Y my esa hurt. felicidad tome control de mis It takes tristezas. control over my Cuando sadness. yo le permito a Dios When I allow God y le hago espacio en mi and I hogar, make room for Him in le my doy la house, oportunidad de que me permita a mí convertirme it makes me the opportunity to en convert una persona que disfrute de la paz into a person who y de la delights in felicidad de peace Cristo. and the happiness that the Lord Alguien dele gives. gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Pero sobre todas las cosas, hermanos, But of all things, cuando yo le doy la oportunidad a Dios when I give God that y room, le hago un espacio a Dios y en mi casa, that hermanos, opportunity in my house, me doy la bendición a mí mismo I give myself that de blessing poder caminar con Dios to be able to walk with God, agarrado de su mano. holding on to His hand. Alguien dele gracias a Dios porque camina agarrado de la mano de Dios. Nos damos la oportunidad, hermanos, Give ourselves that benefit de caminar agarrados de la mano to walk holding on de Dios. to the hand of the Lord. Yo no sé usted, I don't know about you, yo no me he cansado de caminar but I do not get tired of walking, agarrado de la mano de Dios. holding on to God's hand. Hay un canto que dice, There's a song that says, no me he cansado, I have not tired, Señor, de andar contigo. Lord, of walking with you. A cada paso, Every step, tu amor me inspira más. your love inspires me more. Hermano, hermana, My brother and sister, lo mejor que nos pudo haber pasado the best thing that could have ever happened to es us verle hecho espacio a is Dios having made room for en God nuestra vida, in our lives, en nuestra familia, in our families, en nuestro hogar. in our home. Decirles con todo respeto, To hermanos, tell you with all due respect, debemos de tener we must have en nuestro hogar in our home un lugar para a Dios. place for God to dwell. Alguien dele gracias a Dios. Somebody praise God this Déjeme morning. repetirlo una vez más I'll con todo repeat respeto y myself one more cuidado. time. Debemos de tener, We hermanos, must have en nuestro in hogar our home un lugar para a Dios. place for God to dwell. Es inaceptable. It is unacceptable. Oiga, hermano, lo que voy a decir, Listen amigo que nos closely. visita, es It is inaceptable unacceptable que haya en nuestro hogar, there be in our home hermanos, espacio room o lugar para tristezas. for sadness. Que en nuestro hogar haya lugar, hermanos, That our homes have a place para rencores. for regrets. Es inaceptable que en nuestro hogar, hermanos, It is unacceptable that our haya homes lugar, hermanos, para temores. have a place for fear. Que tengamos lugar en nuestros hogares That we have place in our home para for envidias. jealousies. Y que no tengamos un lugar para Dios. And that we don't have a place for Cuando God. nosotros le hacemos lugar a Dios, When we make a place for la God, envidia desaparece. that hurt goes away. El celo That desaparece. jealousy goes. El temor desaparece. That fear goes. La duda desaparece. That doubt goes. La amargura desaparece. That El odio anger desaparece. goes. Hate goes. Cuando le hacemos un lugar a Dios, hermanos. When we make that place for Por eso en God. esta hermosa tarde le digo. That's why I tell you this Es, morning, hermanos, it inaceptable is unacceptable que en los hogares de los hijos de Dios that in the homes of the children of haya estas God
cosas there be these things, y que no esté un lugar para Dios. that there be no place for Hoy más God. que nunca, iglesia, Now more than ever, amigo que nos visita, friend that visits us, necesitamos hacer lugar para Dios en we nuestro need to have a hogar. place for God in our lives. Yo estoy consciente, hermano, hermana, I am conscious que la única fuente de that paz the only root of peace se llama Jesucristo. is named Jesus. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando en esta hermosa tarde? Yo estoy consciente, hermanos, I am aware que la única fuente de felicidad, that hermanos, the only source se of llama happiness Jesucristo, is hermanos. through Jesus Christ. Que la única fuente de gozo That the only way se llama of Jesucristo. joy is Jesus Pero Christ. solamente eso va a pasar But that only happens cuando le hacemos un lugar a Dios en nuestra when casa. we make that place for the Cuando Spirit le to dwell. mostramos a Dios When we show lo God tanto que deseamos que Él esté en nuestro hogar. the much that we desire to have Lo Him in our tanto home. que deseamos que Él habite en nuestro hogar. The desire that we have for Him to Alguien dele dwell in our gloria a Dios house. en esta hermosa tarde. Mire, hermano, I tell you, brother, la mayoría de las veces, the majority of the time, y no todas las veces, If not la all the mayoría de las veces, cuando mi esposa y yo when my wife and I, ayudamos a una persona we counsel someone o a una pareja, or a marriage, una de las primeras tareas que yo le doy, one of the first assignments that I give them, porque cuando reciben esa guianza, esa ayuda, so that because when they receive that guidance or counsel, yo aclaro muy transparentemente I am very transparent. y le digo a esa persona, a esa pareja, And I tell this person or couple, el único que te va a ayudar es Dios. the only one that can help you is God. No hay forma de que alguien más te pueda ayudar. There is no way anyone else can help. El consejo que te demos The counsel that I give y la palabra que compartamos contigo and the word that we share with you es de parte de Dios. is based on God. Porque entendemos que el único que te puede ayudar Because we understand the only one that can help es Dios. is God. Y una de las primeras tareas que yo le doy a esa persona o a esa pareja And one of the first homeworks or assignments I give, es: it is necesito you need que todos los días, that every day, tú te hinques you kneel y hablas con Dios. and you speak to God. Yo necesito que todos los días I need you to every day, te hincas por un minuto, you kneel for an do- hour, 2 minutos, 2 minutes, 3 minutos, 3 minutes, no sé cuánto tiempo, whatever time, pero yo necesito que te but hinques I need you to y kneel que hables con Dios. and speak to God. Porque yo sé Because I know que la única manera that the only way para que la vida del hombre cambie that the life changes, es haciendo it's making un lugar a Dios a place for en mi God vida, in my life, en mi corazón, in my heart, en mi familia. in my family. Las cosas no cambian Things don't change porque me tomé un mejoralito, un Tylenol. because I took a Tylenol. Las cosas no cambian Things don't change porque el pastor me dijo que viniera a la iglesia. because the pastor told me to come to Y aquí church, estoy en la iglesia para cumplir con lo que el pastor me dijo. and I'm here to fulfill that Las assignment. cosas no cambian Things don't change porque me puso en un grupo de ministerio de casa en casa. because he put me in a ministry. Las cosas cambian Things change cuando yo le hago un espacio a Dios en mi vida. when I make room for Cuando God in yo my le digo a heart. Dios, bienvenido a mi hogar. When I welcome and host Cuando him yo in le my digo a Dios, te estaba house. esperando. When I tell him I've been Cuando yo le waiting digo a for Dios, you. te necesito. I need you. Cuando yo le digo a Dios, por favor, no solamente me visites. When I tell him don't simply visit, Quédate permanentemente en mi but hogar. stay in my house forever. Porque mi casa, Because my house, porque mi hogar, my house, porque mi familia, my family, porque mi matrimonio my marriage, es un desastre. it's a disaster. Y no he podido yo hacer absolutamente nada. And I've been able to do nothing. No he podido cambiar mi carácter, I've been unable to mi change temperamento, my temperament, mi forma de pensar, my ways of mi thinking, forma de mirar la my vida. ways of seeing Pero si tú life. habitas en mi casa, But if you come to my estoy seguro house, que tú me vas a cambiar. I am sure that you Y can change mañana voy me. a gozar And tomorrow I will de esa enjoy paz that peace que sobrepasa todo entendimiento. that only you give. Alguien dele gloria a Dios en esta hermosa tarde, hermanos. Entonces yo le digo a la persona, So I tell these híncate a people, orar. kneel. Y me ha dicho, algunas personas me han dicho, ¿y qué tengo que hacer? Some people have challenged, asked me, what must I do? ¿Qué tengo que rezar?
What do I pray? ¿Qué tengo que decir? What do I say? Porque la gente no sabe cómo orar a Dios. Because many don't know how to Yo pray le digo, to mira, God. te hincas And I tell them, just y kneel, cierras tus ojos close your y eyes, lo puedes hacer si quieres antes de dormir. and you can do it maybe before sleep. Y cuando cierras tus ojos, But when you close your eyes, en tu mente y corazón, in your mind and heart, visualiza a Dios. visualize God. Mira como que me estás mirando a mí, Almost as if you're pero looking en at tu me, mente estás mirando a Dios. but in your mind you're looking at Y lo God. primero que le vas a decir And the es, first thing you will say, Dios, te doy gracias Lord, I give you thanks por permitirme for allowing me y darme la oportunidad and giving me the opportunity de poder entender to be able to y understand comprender and comprehend que yo necesito de ti. that I need of you. Te pido que me I ayudes ask you that you para help me conocerte mejor, to know you more, para tener, Señor, to be able to have fe faith de que tú puedes that you ayudarme. can help me. Ayúdame, Señor, Help me, a Lord, to desconectarme disconnect de todo lo que yo quiero hacer from all those things I want to para do ayudarte a ti. to help Que you. lo único que hace That the only thing that es does hacer un desastre en mis relaciones. causes a disarray in my life. Permíteme hacerme a un lado Help me move y aside que tú tomes el control and allow you to assume mi control situación. of my A mí condition. solamente permíteme Allow me only mirar cómo tú haces las cosas to witness what you en do obediencia a lo que tú me in mandas. obedience of what you Y command hemos from me. mirado, hermano, hermana, And I have seen brother and sister, matrimonios restaurados, relationships restored, familias restauradas, families restored, hijos de Dios restaurados. children of God restored. Hemos mirado la mano de Dios, I've hermanos, seen the hand of the Lord restaurar familias. restore families. Pero eso llegó solamente That only happened cuando esa familia that family le hizo un lugar para Dios. made a place for No the se Spirit of conformó God. solamente con un toque de They vez were en not cuando. conformed with simply just a Le hizo un visit. lugar a Dios. They made a place Y for le him to dijo dwell. a Dios, yo no sé And they cómo asked hacerlo. God, I don't know what to Ayúdame do. tú, Dios. Help me. Alguien tiene que decirle a Dios, Someone here ayúdame, has Dios. to tell God, help Quiero me, oh prepararte un Lord. lugar a ti, Padre I want to Santo. prepare a Y place es for interesante you. esta escritura, hermanos. It is so important, this Porque esta scripture. palabra de Dios habla, hermanos. Because this word Y dice says, que esta mujer era importante. it says this woman was Así dice la important. palabra de Dios en lo que acabo de leer. That's what the word No era said. cualquier persona. She wasn't just a Era normal una persona person. que tenía algún tipo de liderazgo. She had some type of La leadership. conocía la gente. Everyone knew her. A lo mejor su estatus social era grande. Maybe her A lo status mejor was la big. gente la conocía y la respetaba. She had a lot of Porque la respect. palabra de Dios dice, hermanos, Because the word tells us que esta mujer era that importante. this woman was Pero important. me llama la atención, hermanos, It draws to my que attention aunque esta mujer era importante, that although she was cuando ella important, entendió quién era ese hombre when she understood who Elijah was, que representa a who Dios, represented God, dice la palabra de Dios the word tells us que esta mujer that this woman le insistía que insisted entrara a su casa y that que he comiera con come ellos. and eat. Hermano, estamos en un tiempo I'm telling you that we en are que in a como place iglesia, that as a en church, que como humanidad, as hermanos, men and women, tenemos que despojarnos we have to draw de todo away lo que nos estorbe, from everything that sean bothers, renombres, that impedes us, sean estudios, be it your studies, sea dinero, be it a sea job, un estatus social. be a status Tenemos que socially. despojarnos de todo eso We have to remove ourselves y entender, hermanos, and understand que si Dios no está en nuestra vida, that if God is not in no our somos lives, absolutamente we nada. are absolutely nothing. Y hacer como esta mujer, And do as this woman did. preparar camino para Dios, Prepare a place for preparar God. un manjar para Dios, Prepare a meal for God. y que cuando nos encontremos con Dios, And when we find ourselves with le podamos God, decir a Dios, we can tell Him, Dios, Lord, he preparado un lugar I para ti en have mi prepared casa. a place for Te you in my invito para house. que vengas y poses en mi I hogar. insist that you come Alguien to my tiene gloria a Dios house en esta hermosa and tarde, dwell with me hermanos. forever. Dios, The Lord, te invito I invite you para que tomes that you assume el lugar that place que yo that I preparé para ti. have prepared for you. Que no me tuve que sentir presionada That I didn't have to feel pressured en lo absoluto. in
absolutely no way. Yo te preparé I prepared porque deseo que estés en mi because casa. I desire for you to dwell in my Le house. pregunto en esta tarde, I asked this morning, ¿cuántos desean que Dios esté en su casa? how many desire that he dwelled in our house? ¿Cuántos desean que Dios esté en su vida? How many desire that he dwells in our En su lives? matrimonio. In your marriage. No espere a que algo mal pase. Don't wait for tribulation. No espere a que el dolor lo alcance. Don't wait for hurt or disgrace. Quítese lo que estorba Take away what y impedes prepare un lugar para Dios. and prepare a place for God. Le digo con toda garantía, hermano, I hermana, tell you with all certainty, es lo mejor que me pasó. it is the best thing that ever Lo he happened. dado como testimonio I've y said no it as quiero que se me testimony. olvide. And I dare never to forget. Si no hubiera sido por Dios, no estuviera yo en este día aquí. If it wasn't for God, I would not be here in his house. Pero cuando yo le preparé lugar a Dios, But when I prepared a place for no him, me importó todas las burlas. I didn't care about the No me critics, importó lo que medio mundo pensara. about everyone's opinion. Yo sabía que necesitaba a Dios en mi vida. I knew that I needed God Y in hoy my le doy life. gracias a And Dios today I am que lo grateful mejor que me pudo haber pasado because the best thing that could ever es hacer un happen lugar para Dios. was making a place Y for con him. esto no estoy diciendo And with this, I am not saying que soy perfecto en todo. that I am perfect in Me everything. falta mucho, nunca lo I will alcanzaré. never be perfect. Todos los días sigo caminando por fe. Every day I walk by faith. Todos los días sigo luchando Every day I struggle para serle fiel a mi to Dios. be faithful to my Pero God. quiero que sepa, hermano, But hermana, I dare to tell you today que lo mejor que me pudo haber pasado the best thing that could es ever hacerle un happen lugar a Dios en mi vida. was having made a place for Y God te in lo my puedo life. decir en esta hermosa tarde, I hermano. tell you today, Lo mejor que te puede pasar a the ti best thing también that could happen to es you hacerle un today lugar a Dios en tu is vida. making a place for Alguien God dele in your gloria a Dios en life. esta hermosa tarde, hermanos. Esta mujer y su esposo, hermanos, This woman and her husband, no tenían el lugar. they did not have a place. Cuando usted lee la palabra de Dios, hermanos, When you read the word, y nomás la leemos así a rápido, you just read it superficially. ni siquiera entendemos lo que leemos, We don't hermanos. understand what we're reading. Pero la palabra de Dios dice que But the no word of God tenía, said that esa he was- mujer y ese hombre no tenía lugar para el profeta. That this woman and husband did not have a place for this prophet. Eso nos hace entender This leads me to believe que todos podemos hacer lugar para él. that we can all make Porque hay a gente que place for dice, God. oh, pues porque es el hijo del pastor. Because many people say, well, he's the pastor's son. Oh, porque es el hijo del ministro. Oh, because he is a relative of the minister. Oh, porque es la esposa del pastor. Oh, because she is simply La the wife esposa of del the ministro. minister or the pastor. El tener a Dios en el corazón, en la vida, en la casa, hermanos, To have God in your heart, in your life, es algo que tenemos que hacer individualmente. is something that we have to do individually. Esto no es hereditario. This is not a heritage. No es una herencia que se pasa a la otra This generación. is not a heritage that goes on to the next generation. Yo tuve que hacer lugar para Dios en mi vida. I had to make room for God in Él my tiene life. que hacer lugar para Dios en su vida. I have to make room for God in Su my hijo de life. él tiene que hacer lugar para Dios en su vida. My children will have to Y make cada room for uno de God. nosotros tenemos que hacer lugar para Dios en nuestra vida. And every single one of us has to do the same. Porque dice la palabra de Dios, hermanos, Because His Word tells us que esta mujer y este hombre that this woman and husband, no tenían lugar para Dios, hermano, o Did not para have- Eliseo, hermanos. they did not have a place for this Por eso prophet dice la Elijah. palabra de Dios That's why the Bible says que esta mujer vino con su esposo. that this woman came Y, to her y- husband. y aquí habla mucho, hermano. Oh, Dios mío. Dice la palabra de Dios que esta mujer preparaba alimento para Eliseo y su hombre que le servía para que comieran en su casa. That this woman made a meal for Elijah and his servant to feast. Eso nos da a entender This leads me to believe que la mujer es mucho más sensible que el hombre. that the woman is much more sensitive than Gracias a man. Dios por las mujeres. Thank God for women. Por eso dice la palabra de Dios que dos son mejor que uno. That's why the word says that two are better than one. Esta mujer This woman. preparaba comida para el profeta
y el que le servía. This woman made a meal for Elijah and his servant. Pero lo que viene delante But what comes ahead nos da a entender leads me to believe que aunque esta mujer that although this woman era más sensible probablemente was much more sensitive que el esposo, than her husband, estaba debajo de la autoridad del esposo. she was under the authority of her husband. Entendía quién era el esposo. She recognized who her husband was. Entendía la autoridad y cabeza del esposo en She el hogar. acknowledged his authority and role in his house. Por eso la palabra de Dios That's why the Bible nos dice tells us que la mujer sabia that the woman who is wise edifica su casa, builds her house, mas la necia, estoy hablando de la palabra de Dios, but the wicked con sus manos la destruye. with her hands destroys it. Y aunque esta mujer dice que le insistía And although this woman would insist, y pareciese como que esta mujer and it seems like this woman, parecía como que el esposo lo había hecho a un lado, it appears like she would probably push her husband to estoy the side. seguro I am certain que esta mujer that this woman preparaba alimento para Eliseo y su sirviente prepared a meal for Elijah and his servants con la aprobación del esposo, with the approval of her husband, con el dinero del esposo, with the money of her con la husband, autorización del esposo, with the authority of her husband, porque le preparaba alimento because she prepared this y le meal insistía que entrara. and she would insist that they come Cuando in. este hombre de Dios entraba, And when this man of God Elijah esta came in, mujer se dio cuenta this woman became aware que este hombre era alguien diferente. that Elijah was different. Y esta mujer vino con el esposo, no so- brincó su autoridad. So this woman comes to her Esta husband. mujer vino con el esposo She comes to her y husband le dijo a su esposo, and tells him, este hombre this woman, this es man un hombre de Elijah Dios. is a man of God. Este hombre notado This man Elijah que no es cualquier hombre. is not like any man. Por eso me atrevo a decir That's why I dare to que las say visitas de este hombre al hogar de esta mujer, that the visit of this man, esta mujer se dio cuenta this woman became de la virtud de aware Dios en este hombre. of the virtue of God in him. Y esta mujer le dijo al esposo, And she tells her husband, me he dado cuenta que este hombre I've noticed that this man es un hombre Elijah santo de Dios. is a holy man of Y God. luego lo que sigue adelante es And importante. then she says, Le dice la mujer al she esposo, tells her te husband, ruego, I beg you. no le da una palabra, hermanos, de autoridad. She doesn't give him an authoritative tone. No le da una palabra de lo que tiene que hacer el esposo. She does not overrule her husband. Esta mujer sabía quién era el She esposo. recognized her husband's Sabía el lugar authority. del esposo. She knew the role of her Y esta husband. mujer le dice al So esposo, she goes to te him. ruego I urge you que hagamos that we make a un place pequeño aposento. for this man Dice, con paredes. with walls. Y le pongamos And adentro we put inside una cama, a bed, una mesa, a table, una silla a chair, y un candelero and a lantern. para que cuando venga descanse en ese So lugar. that when this man Elijah comes, he ¿Qué can quiere rest. decir eso, hermanos? What does this tell us Que today? la relación con Dios That the relationship es with algo God, que se cultiva. it's something that we cultivate. La relación con Dios The relationship with God. no es algo que aparece en el It's teléfono. not something that we get La off the relación phone. con Dios The relationship no with es God. algo que puede ir a la marqueta a It's comprarlo. not something that can be La bought with relación con money. Dios, hermano, A hermana, relationship with God. amigo que nos Friend visita, that visits today. es algo que se cultiva. It's something that you Es algo que cultivate. usted tiene que hacer. It's something that you Es have algo to que usted tiene have. que mostrar. You have to show for Que it. tiene hambre de Dios. You have to be hungry. Ese es el principal problema que tiene el mundo el día de hoy. That is the main issue that the world has today. Dios se ha convertido en el más grande estorbo de las familias el día It de hoy. appears that God has become the biggest obstacle. Y lo tratan de encapsular en una tradición llamada religión. Dios no es religión. And they try to encapsulate him behind a religion, what we know religion today. Tristemente, It's sad hay muchas iglesias, that many favor. churches, incluyo esta y todas las iglesias, and I include all of them globally, hay muchos hermanos religiosos there's very religious brothers sin una relación profunda, without a relationship, sin un lugar without a place que le diga Dios, llegó una tristeza, where they invite God saying, come into pero my tú eres más grande sadness, que mi tristeza. but I know that you are bigger than my situation. Llegó un problema,
a problem came, pero tú eres más grande que mi problema. but you are bigger than my problem. Esta mujer This tuvo woman- que, te ruego que hagamos. This woman had to beg her husband, Aunque la palabra de Dios, hermanos, although the word tells us, no nos describe. does not describe. Si pienso en la lógica, If we think in the logic, me imagino a este hombre con su esposa, la tsunamita, I can imagine this husband and wife entrando a la casa y decir, pues ¿dónde le hacemos un cuarto a este profeta? analyzing their room and making sure they ¿Sabes have de a qué place for this mujer? man. ¿Sabes de qué mujer? I tell you what, wife, Es buena idea. that's a good idea. ¿Dónde le hacemos el lugar al profeta Where can we con su host? sirviente? Where can we make room for this prophet Para cuando venga, so that when he comes, no solamente entre a comer, not only does he just come to eat, entre he comes, y tenga una cama para que se recueste. he has somewhere to dwell, Tenga un lugar donde este hombre de Dios has somewhere where he can puede rest, conectarse con Dios. can connect with God. Tenga un lugar este hombre de He has a Dios. place in our Un house, pedazo de pan para comer. something to eat. Y yo me imagino a este hombre con su mujer, la tsunamita, And I can imagine this marriage encontrando un lugar allí. looking for a Y place. este hombre con su mujer And this husband and wife, probablemente fueron a traer paja. they probably went to go get the Probablemente fueron a traer materials, lodo. probably mud, Probablemente fueron a traer agua. all the water. Y probablemente empezaron a mezclar todos los And they ingredientes. began to work. Y probablemente empezaron a levantar la pared And they began to con una build puerta maybe a living space a donde ellos pudieran decir, where they could say, este es un lugar para el profeta, this is a place for the para cuando el prophet, profeta venga. so that when he comes, No estemos pensando dónde lo vamos a we're not worried poner. about where he's No going to estamos pensando stay. dónde lo vamos a acomodar. We're not worried about where Que we're going cuando to el profeta accommodate venga him. sepa So that when he que en nuestro comes, hogar he knows that our tenemos un home, lugar para there's a él. place for him En to esta hermosa tarde yo stay. le pregunto, But this morning I ask verdaderamente you, en tu casa is there a room in your tienes un lugar house? para Dios, Is there a room in a your donde tú life sabes que te puedes hincar, where you know you a can donde tú invite sabes que puedes hablar the con Holy Dios, Spirit to a donde tú dwell, sabes que la presencia de Dios, where you know the presence of allí Dios God? te puede hablar. Alguien Can dele speak gracias to a you Dios directly. en esta hermosa tarde, hermanos. Esta mujer, hermanos, This woman, brother, sister, tuvo que hacer con su esposo had to ese make lugar para el profeta. that place for the Eso quiere prophet. decir, hermano, That tells us que la presencia de Dios en nuestro hogar that the presence of God in es our algo house que nosotros tenemos que is construir. something that we have to Es build. algo que nosotros tenemos que edificar. It's something that we have Por eso, to hermano, build. hermana, Therefore, a brother, todos los que sister, ayudo espiritualmente con la all consejería, those that I counsel lo primero que spiritually, les digo es híncate a the orar. first thing that I say is Empieza a hacer pray. un lugar Make a para que place puedas hablar con Dios. where you can speak to God. Alguien dele gloria a Dios en esta Someone hermosa worship tarde, His name hermano. today. Y decía anteriormente, And tell you as ya well, se me fue el tiempo, estoy fuera del tiempo, voy a tratar de terminar. Decía anteriormente I said in the past que los mando a orar, that I send them off to pray. porque es lo más difícil para todos. It's probably the hardest thing to do for us, Todos for all of us. batallan con la oración. We all struggle with prayer. Pastores, ministros, líderes, laicos, todos batallan Pastors, preachers, con ministers, la everyone oración. struggles with prayer. No es fácil orar. It is not easy to do. No es algo agradable para nuestro cuerpo, nuestras rodillas. It's not always pleasant for our physical body. Pero ¿por qué les recomiendo orar? But why do I recommend them to pray? Voy a la palabra de Dios I fall back on the Word of God. y la palabra de Dios me da la respuesta, And the Word of God gives me the answer, el por qué es necesario orar. the why it's necessary to pray. Los discípulos se acercaron con Jesús The disciples came to Jesus y le preguntaron, enséñanos a orar. and they asked him, teach us how to Y pray. el Señor en la oración, estoy hablando un poco de lo que habla Mateo 6.
And the Lord responded, or El Jesus Señor le responded, responde a los discípulos y les dice, cuando ayunes no seas como los hipócritas when you fast, don't be like the que hypocrites. ayunan para ser vistos. Cuando ores no seas como los hipócritas When you pray, don't be like the hypocrite. que aman el ser vistos por la gente That love to be seen by everyone. para que digan que santo es mi So that hermano. everyone can say to themselves how Mira holy cuánto ayuna this la person hermana. is. Look how much he prays. La Look how much he fasts. recomendación de Dios es Recommendation that God gives cuando us. quieras orar, When you want to pray, cuando tú ores, when you pray, entra enter en tu aposento in your secret place y cierra la puerta. and close the door Dice, y ora a tu Padre and pray to your Father que está en lo secreto. who is in the secrets, Y tu Padre and your Father que ve en lo secreto who sees you in the secret ora a tu Padre que está en lo secreto. pray to your Father in the secret, Y tu Padre que ve en lo secreto. and your Father who sees you in Es secret. interesante lo que viene aquí adelante. Listen closely. Te recompensará He will reward you en público. in public. Ahora, por favor, permítame lo que voy a decir. Recompensar en público no estoy diciendo, wow, abrió su negocio. To reward someone in publicly is not to praise them in public all the time. Wow, le dieron un aumento de sueldo. No, eso pasa porque usted es trabajador. Eso pasa porque usted es buen trabajador. That happens when we got rewarded with our goods because of our effort we made. Eso pasa porque usted es responsable. That happens out of responsibility. Yo fui patrón por 15 años de un trabajador. Todos saben aquí. I was a boss in my job for 15 No years. sirve a Dios, Did not serve God. no es un siervo de He is Dios, not a servant of the Lord. y le fui aumentando sueldo And I began to raise his wages por buen trabajador, because he was a good worker por responsable. for his Cuando responsibility. dice la palabra de Dios, ora When the word says, a pray tu Padre que está en lo secreto, to your Father who is in the y secret, tu Padre que está en lo secreto and he te recompensará en público. will recompense you in public. Serás la persona más pobre de esta congregación. You might be the most Persona más necesitada de esta iglesia. needy in church, Pero maybe. todos desearán tener tu relación que tienes con Dios. But everyone will desire to have the relationship you have with God. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando en esta hermosa tarde? Pero no solamente eso, voy a terminar. But not just that, listen closely. No solamente eso. El Señor dice que nos recompensa. The Lord says he rewards us. Y aunque la primera recompensa deseamos tener una relación profunda con Dios. That we desire to have that relationship with Esta God. mujer no se acercó al profeta. This woman did not approach the Si leemos prophet. la palabra de Dios, We read the scripture. nos damos cuenta que esta mujer, We realize that this woman, aunque era importante, although she was important, tenía una grande necesidad. she had a big need. Pero esta mujer But this woman no vino con did Dios not come to God. y le dijo, Dios, Told him, God, te voy a preparar un lugar si me sanas. I'm going to prepare a place for you if you heal me. Esta mujer no le dijo a Dios, She didn't tell God, profeta de Dios, te voy a preparar un lugar si me ayudas en mi prophet, necesidad. I will make a place for you. if you Esta help me." mujer no le dijo al profeta, She didn't tell te Elijah, voy a preparar un I'm lugar going to prepare a place. si tú me das lo que yo necesito. If you give me what I need. Esta mujer no le dijo al profeta, She didn't tell the prophet, te voy a bendecir I will bless you. si tú me If you bendices. bless me. Esta mujer, This hermano, woman, brother, sister, no pidió absolutamente she asked nada. for nothing in Preparó un return. lugar para el She Señor made a place y for le this insistió que man. pasara y morara And she adentro. insisted that he come and Yo le dwell. pregunto en esta hermosa I tarde, ask you this morning, ¿cuántos están dispuestos how many are a willing no pedirle nada a Dios, to not ask God anything, pero a desear con todo su corazón but desire with all que your habite en heart, su casa, that he insists habite that en he tu dwell in your familia, house,
que habita en su that He matrimonio. dwell in your marriage and your Le invito a que life. se ponga en pie en el nombre I de invite you on your Jesucristo. feet this morning. Pero Dios no se queda, hermanos, con nada. God doesn't stay empty-handed. Si alguien sabe If bendecirnos, somebody knows how to ese es bless, Dios. that is God. Y aunque no le pidamos And nada, although we ask nothing, cuando Él mira que nosotros hacemos un lugar para when He Él, sees that we make a Dios place dice, for mira el Him, corazón de mi hijo, He tells you, come. mira el corazón de mi Look hija, at His heart. tiene 1000 He problemas. has a million Y problems. no me está pidiendo que le solucione los He is not problemas. asking for anything in Me está turn. pidiendo que more en su He's casa. simply asking me Me to está dwell pidiendo in que His more en su house. familia. He's asking me to dwell in His Y family. mire lo que dice la palabra de Dios, hermanos. And listen what the Word tells us. En el versículo 11 In verse 11, dice, y aconteció, conecta con lo de Mateo 6:6, porque tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aconteció que un día vino it por became- allí el profeta. and it became that one day the prophet was walking by. Dice, y se quedó en aquel lugar. Stayed Yo me- in that place. Yo me imagino que el profeta vino y dijo, ahí está una mujer tsunamita. De seguro preparó unas buenas albóndigas, un buen guisado. I can imagine the Elijah saw the Shunammite woman and acknowledged that she was likely to be preparing a feast. Y me imagino que le dijo al sirviente, vamos para comer a la casa de la tsunamita. I can imagine Elijah speaking to his servant saying, come and let us dwell with this woman, the Shunammite. Y aconteció And it happened that, que un día vino por allí that one day he was walking by. y no solamente tenían un guisado, They didn't only prepare just a meal, tenían un lugar para él. they had a place for him. Y se quedó en aquel aposento And he stayed there in that y room. durmió. He slept. Eso nos habla This tells us de que cuando la presencia de Dios entra a la vida del ser humano, that when the presence of God es enters para our quedarse lives, allí. it is for good. It is to Pero mire stay. lo que dice la palabra de Dios. Listen closely. Entonces dijo el profeta a su siervo, a su criado, llama a esta tsunamita. Estoy leyendo el versículo 12. Entonces dijo el profeta a su criado, llama a esta tsunamita a la que le había preparado hogar, casa, descanso. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Y dijo entonces a su siervo Giasi, dile, he aquí, tú has estado solícita por nosotros con todo esmero. Y viene una pregunta, le dice, ¿qué quieres que haga por ti? Por favor, hermano, hermana, amigo visitante, I urge you, brother, sister, yo te pido en el nombre de Jesucristo, I ask you in the name of Jesus Christ, deja de pedir lo que necesitas. stop asking what you need. Dice la palabra de The Dios word tells us que nuestra palabra no está en la boca that our word is y not Él in ya our la mouth, conoce. and he does not know it. Ya no pidas nada. Don't ask. ¿Qué te parece si mejor How about haces un lugar para Dios? you just make a place for him? Él sabe cuál es tu necesidad. He knows your need. Él sabe lo que te quita el sueño. He knows what keeps you up. Él sabe tu tristeza. He knows your worrisome. Él sabe tu amargura. He knows your sadness. Si tú haces un lugar para Dios If you make a place for y God le dices bienvenido, and you tell him welcome, Él mañana te va a llamar he tomorrow will call y te va a decir, and will tell you, por cuanto te esmeraste because you waited en amarme, and you loved me. ¿qué necesitas que yo haga contigo? What do you need from me today? ¿Qué quieres que te ayude, hijo